Hermanos, le damos las gracias al Señor nuevamente y en esta ocasión vamos a estar hablando de la dicha del perdón. Y cuando hablamos del perdón, estamos hablando de esa medida de gracia. Cuando hablamos de perdón, estamos hablando de remisión o suspensión de una ofensa. Y es por eso que podríamos definir que el perdón es una medida de gracia donde se suspende o se remite una ofensa cometida. Entonces vamos a utilizar el Salmo 32 del 1 al 11 como elemento base para poder tocar este interesante aspecto. El pensamiento central señala lo siguiente, dice, al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que se le perdona poco, poco ama. Interesante la declaración en cuanto al pensamiento central, porque cuando lo analizamos se está refiriendo a el nivel de lo que se llama agradecimiento. Cuando una persona reconoce que su ofensa ha sido suspendido y la persona entiende que no era merecedor de ese perdón, esa persona comienza a concientizar lo agradecido que ha sido y por lo tanto ese acto de agradecimiento decide entonces manifestarlo. ¿Por qué? Porque él entiende que no es merecedor del mismo. Y es por eso que se establece en ese nivel. A mayor el individuo es perdonado, se está haciendo alusión de que esa persona tiene un alto grado de conciencia de lo que eso ha representado, por lo tanto, esa persona hace recíproco esa manifestación de agradecimiento hacia otros. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro ese punto. Por eso dice que el que se le perdona poco, poco ama. Ahora, si usted se da cuenta, muchas de las personas a veces no consideramos el acto de lo que representa el ser exonerado de una ofensa. Y a veces no valoramos eso. Y al no valorarlo, a veces sin darnos cuenta, y a veces en actos egoístas, a veces queremos actuar como juez en vida de otros, cuando en realidad nosotros también somos culpables al mismo nivel que aquellos que han cometido ofensa. Ahora bien, el texto áureo señala lo siguiente y díselo de esta manera: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Lo vamos a discutir porque está en el Salmo 32 y de la enseñanza. Y vamos a estar haciendo lectura, pero antes de hacer lectura vamos a presentar los objetivos importantes. Vamos a descubrir las profundidades de la terapia del perdón divino. Vamos a hacer conciencia de la dicha de haber sido perdonados por el Señor y buscar el perdón de Dios y el de los semejantes y estar dispuestos a perdonar a otros. Teniendo esto claro, podemos entrar entonces a la lectura para luego identificar por lo menos tres áreas adicionales en las cuales están contenidos dentro del Salmo. Vamos a hacer lectura y comienza de la siguiente manera. Hacemos lectura Salmo 32, vuelvo y repito, del versículo 1 al 11. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el en él. Entonces dice, tiempo en que pueda ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta él.
Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová los rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y luego de haber hecho lectura, hay tres aspectos que tenemos que tomar en consideración. Número uno, el testimonio de un hombre perdonado. Y lo vamos a ver en este Salmo 32 y usted va a verlos en los inicios del versículo 1 al 4. Cómo es que la persona se siente y cómo la persona se sentía antes. Vamos a ver también lo que se conoce como el proceso del perdón divino. Y eso usted y yo lo vamos a discutir en el versículo 5. Y por último vamos a ver lo que se llamarían pasos hacia lo que se conoce como la liberación. Esto incluye lo que es buscar a Dios de manera inmediata, acogerse al refugio divino, entender el mensaje de salvación, obedecer la voluntad de Dios, esperar en su misericordia, celebrar la nueva experiencia de perdón. Y teniendo estos aspectos en consideración, podemos entonces analizar el Salmo 32, perdón, y vamos a ver que este salmo escrito por David, lo que en la cual resulta en cierta medida eh, difícil de determinar es la ocasión en que este poema se compone. Entonces, algunos dicen y lo relacionan con la experiencia cuando él peca con Betsabé y mandó a dar muerte a Urías. Si esto hubiese sido así, este salmo estaría más relacionado con el Salmo 51. Ahora, hay otros que sostienen que el Salmo 32 debe tomarse como posterior al Salmo 51. Pero todo esto escuche bien, pasa de mera suposición. O sea, a pesar de que el contenido de ambos tiene un parecido, usted y yo tenemos que saber, es que este es un salmo que es de carácter didáctico, o sea, que trae una enseñanza. Entonces, se deduce, en primer lugar, que la palabra mástil que aparece en el título, por eso es que significa inteligente, atento, sabio, también lo aceptamos en un salmo didáctico por la forma tan clara, ordenada, en que se presenta su contenido. Para los que no sabemos, mástil lo que significa es instrucción. Y esto es lo que se ve en el Salmo 32. Lo que pasa es que este término está en el hebreo, pero también usted va a ver que en los salmos también hay contemplación, también hay meditación, como lo indica también a través de los escritos que hay dentro de la poesía. Entonces, específicamente donde en el hebreo el término másquil, que quiere decir atento, inteligente, usted lo va a notar en el Salmo 32, en el Salmo 42, 44, Salmo 45, 52, el Salmo 74, 78, el 88, 89 y 142. Son lo que se llaman cánticos instructivos o de meditación. Por eso que cuando usted escucha el término másquil se está refiriendo a eso, a instrucción, que llaman para ser atendidos, para prestar cuidado y para entonces ser llenos de sabiduría e inteligencia. Bien, luego de haber dicho esto, es importante que aceptemos que este salmo didáctico
es de una forma que está ordenada en que presenta su contenido. Entonces usted va a ver que el salmista prorrumpe con exclamaciones de júbilo y felicidad por la experiencia que tiene sobre el perdón divino. Luego explica cómo se sentía interiormente después de ser perdonado y el proceso que tuvo lugar en su vida para ver realizada su liberación espiritual. Entonces usted va a ver la otra parte del Salmo que se ve entre los versículos 6 al 11, donde contiene lo que se llama el plan de salvación, que son una serie de pasos más o menos, y decimos pasos. A mí no me gusta utilizar mucho el término pasos, porque muchos vemos la escritura como si fuera una receta de cocina, pero en realidad en términos académicos, pues vamos a ver aquí en el Salmo se ven una serie de características. ¿Y qué sucede? Usted también le puede llamar paso. Acuérdese que esto es al gusto del consumidor. Es como usted cuando vaya a conducirse, utilice el término más adecuado que usted entienda para los hermanos en su congregación. Entonces, estos aspectos van a estar señalados, ya los mencionamos anteriormente. Entonces, vamos a ver cómo son presentados, porque en ellos, como dije anteriormente, hablan del plan de salvación y algunos especialistas bíblicos han dicho que en este salmo, eh, al igual que el 51, el judaísmo se acerca bastante a la fe cristiana en lo que es la salvación del pecador. Entonces vamos a ver cómo eso se refleja. Y yo sabemos que la palabra bienaventurado significa dichoso. También habíamos hablado a inicio de lo que es el perdón significa. Ahora, en el término del Salmo, también perdonado eh, significa lo que se llama levantar o quitar una carga del hombro, que es lo que en el término del Salmo quiere decir. Entonces, usted va a encontrar el verbo también cubierto, que debe entenderse como tapado o escondido. Vamos a analizar los versículos unidos. Usted va a ver que el Salmo empieza con la misma palabra con la que se inicia en el Salmo 1, bienaventurado. Ahora, la diferencia consiste en que el bienaventurado del Salmo 1 es un individuo que no ha hecho nada en contra la voluntad de Dios, mientras que en el Salmo 32 es uno que ofendió a Dios gravemente. Entonces, la dicha o la bienaventuranza del segundo no viene de la ausencia del pecado, sino de la liberación del mismo. Entonces, de ese, usted va a ver que se dice de una transgresión que ha sido perdonada y cubierto el pecado. Entonces, usted va a ver lo maravilloso que sería conservarse en la pureza, como se habla en el Salmo 1. Entonces, pero si esto no es posible, entonces hay que recurrir a la experiencia del Salmo 32. Porque la verdad es que, en fin, usted se va a dar cuenta y yo me voy a dar cuenta de que al recibir el perdón de Dios hay lo que se llama un alivio del alma, un descanso del ser. Entonces, usted va a ver que hay lo que se conocen como expresiones jubilosas entre los versículos 1 y 2 del Salmo, que dan la idea de un hombre que se siente liberado de una pesada carga que lo había mantenido en un estado de opresión. Por eso es que cuando el término la transgresión es una violación de la ley y de los preceptos del Señor, el prejuicio de las transgresiones con Dios y de los humanos. Entonces, usted va a ver también que se manifiestan una serie de aspectos. Acuérdese, la transgresión ha sido perdonada, el pecado ha sido cubierto. Jehová no, lo que se llama, no lo culpa de iniquidad y en su espíritu no hay engaño. Entonces surge una pregunta, ¿no son estas
razones suficientes para saltar de júbilo y de alabanza y de honor a aquel que ha dado libertad. Entonces, aquí conviene entonces citar las palabras del pensamiento central. Aquí lo que habíamos indicado anteriormente, que al que se le perdona mucho, mucho ama, y al que perdona poco, poco ama. O sea, que el texto del pensamiento central es al ser agradecido, que sin merecer lo que nosotros habíamos dado como definición, haber recibido esa medida de gracia donde se suspende la ofensa grave cometida, ahora somos dichosos de que somos vistos nuevamente como justos, sin merecerlos. Entonces, esto es interesante. Entonces, David se le había perdonado mucho. Y de ahí usted puede entonces ver que él sintiera esa emoción. Entonces, esta es la experiencia que él tiene. Y esto es lo que él resalta a través del Salmo. Ahora, cuando vamos a los versículos 3 y 4, algunos testimonios empiezan por lo negativo. Ahora, pero usted va a ver que David hace todo lo contrario. Él empieza celebrando la dicha del perdón, la restauración, entonces describe la amargura de lo que había pasado. Entonces, cuando usa la expresión él calló, guardó silencio, hizo lo posible por ocultar su maldad, pero esto no le sirvió de nada porque comenzó a experimentar, cuando hace la expresión, mientras callé se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Es decir, esto es una expresión poética de sentirse miserable. Había un estado de deterioro emocional. Entonces, la palabra envejecieron da la idea de la debilitación o el debilitamiento total. Entonces, que había en términos emocionales, y eso también se reflejaba en la personalidad. Es para ver cómo el salmista da a entender que cuando no hay confesión del pecado cometido, cómo comienza un estado de deterioro desde el interior hacia la personalidad. Entonces, cuando se habla de esto, podemos ver que las terribles confesiones que hace David en el versículo 4, de que de día y de noche se agravó sobre él, dice que se agravó sobre, dice la expresión, déjenme decirlo correctamente, se agravó sobre mí tu mano. Esto lo que hace es que nos habla de una conciencia culpable, bajo el peso de la reprensión de Dios. Entonces, si usted y yo usamos el lenguaje de Juan del Nuevo Testamento, diríamos que su corazón lo reprendía constantemente. Por eso que el apóstol Juan dijo, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Usted lo puede encontrar en la epístola de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 20. Por otra parte, también se habla en el Nuevo Testamento de una conciencia que está lo que se llama cauterizada, es decir, la que ya no reprende al individuo por sus hechos. Entonces, pero la palabra de Dios es lo que se llama nuestra autoridad suprema en cuanto a nuestra relación con el Señor, en lo que respecta a la vida, al fervor espiritual. Y usted va a ver cómo el salmista confiesa que se sentía seco, muerto espiritualmente. Entonces se vuelve, él dice, mi verdor se volvió en una sequedad. O sea, comenzó un estado espiritual de deterioro, de desierto. Entonces él lo dice a manera poética. Y es importante porque vemos aquí cómo es el sentir de el estado en una condición de pecado. Entonces usted va a ver
lo que es el proceso del perdón divino. Y ahí es donde entramos en el versículo 5. En el versículo 5 usted va a ver expresiones como te declaré, que esta palabra lo que tiene es un sentido de descripción de hechos. También es un reconocimiento en la cual vemos cómo el salmista, en este caso David, había declarado lo que había hecho, reconociendo ante Dios su acción. Entonces también el verbo también confesaré, que se usa en tiempo futuro y en el contexto ayuda a reconocerlo como algo expresado en un acto ya realizado. Y es bien importante porque dentro de este aspecto vemos el sentido de culpa que tiene el salmista y cómo lo hace tornarse a la presencia de Dios para buscar misericordia. Es por eso que en el versículo 5 se da una síntesis, un resumen del proceso glorioso del perdón y empieza con un reconocimiento claro y sincero de todo aquello que ha ofendido a Dios y en los demás seres humanos. Entonces, el primer paso es el camino a declarar con toda honestidad, con toda franqueza, lo que se ha estado ocultando dentro de nuestros pensamientos. Y el término que mayormente nosotros utilizamos en nuestro lenguaje es el corazón. Por eso es que cuando David salió de sus problemas, desde el instante en que tomó esa determinación de hacer lo que hizo, utiliza la expresión mi pecado te declaré. Entonces, el segundo paso está lo que se llama íntimamente conectado con el primero, porque enfatiza la disposición de declarar y declarar sin ningún tipo de reserva lo que le está causando estragos emocionales y espirituales. Dice, no encubrí mi maldad, es decir, no dejé ningún residuo, sino que arranqué de raíz toda maldad, ya fuera de hecho, de palabra, de pensamiento. Es por eso que declarar el pecado es saludable, es teoterapéutico. Declararlo en su totalidad es lo mejor porque al declararlo lo que hacemos nosotros es mover a Dios a la acción de perdón. Otro paso que vendría siendo el tercero en este lugar es la realidad del perdón, es confesar la transgresión ante Dios. Y a través de las escrituras encontramos mensajes relacionados con la confesión, pero siempre este acto humilde y sincero, escuche bien, se dirige al único que es capaz de conocer el corazón penitente y dispensar su perdón restaurador. Y usted sabe que de nada sirve confesarle los pecados a uno que no recibió la ofensa cometida, ni tiene poder para perdonar. Por lo tanto, es que se dice que tiene que ser alguien competente. Y cuando se refiere a alguien competente, es a aquel que recibió la ofensa, porque es el que tiene la autoridad para quitar ese peso del hombro que hay en nosotros, y entienda ese peso del hombro, esa carga emocional. Entonces, con esto no se quiere negar los casos en que el ofensor tiene que buscar a las personas agraviadas y pedirles perdón. Pero en última instancia, escuche bien, todo pecado es una infracción de la voluntad de Dios y es solo el quien puede impartir gracia perdonadora. Otro paso importante es el proceso de aceptar plenamente y con absoluta confianza el perdón otorgado por el mismo Señor. Es por eso que el salmista reitera a Dios cuando dice, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces no había residuos de maldad en el corazón y tampoco quedaban restos de sentimiento de culpa que lo habían agobiado.
Entonces, esto es una enseñanza para todos nosotros los creyentes, porque muchas personas siguen dudando del perdón divino y por lo tanto aún permanecen bajo la opresión de una especie de culpa que nosotros llamamos tipo fantasma. Ahora, si el Señor ya ha perdonado nuestro pecado, ¿por qué de continuar bajo el temor y la tristeza, o perdón, la tristeza que se sentía bajo lo que experimentábamos antes? Ahora, el caso de las telarañas de servirnos de ilustración, cuando queremos decir el caso de las telarañas, nos estamos refiriendo a una anciana que oraba todas las noches eh, con las mismas palabras cuando decía: Señor, quita las telarañas de mi vida. Y después de oír la misma súplica de sus labios tantas veces, el pastor entonces decide acercarse y acompañarle en oración. Pero esta vez el ministro le indicó: Señor, quita las telarañas de la vida de esta hermana, pero para que no te vuelva a pedir lo mismo todos los días, por favor, mata a la araña. Entonces David estaba seguro de que no habría más telarañas en su vida, porque ya Dios había matado la araña. Y esto nos demuestra cuán importante es ir a la raíz de la situación. Y a través del Salmo podemos ver cómo el mismo David va directo, porque la confesión constituye ser tomar entonces la situación desde la raíz para que entonces Dios la trabaje de tal manera que pueda entonces generar lo que se produce como un estado de liberación interna que se refleja entonces en la personalidad. Ahora, la tercera parte de este análisis viene siendo los versículos 6 al 11, donde vamos a estar hablando de aspectos de la liberación que tiene que ver más bien con el aspecto de la salvación, que es lo que en sí trae como enfoque. Y vamos a ver entonces otro aspecto que tiene que ver con la expresión orarán todo santo, que es un indicador que no se limita a las enseñanzas de este poema, sino vamos a ver también que esto habla cómo esto tiene un alcance para todo aquel que clama. Ahora, cuando usa la expresión te haré entender, usted va a notar que cuando trabajemos los versículos 8 y 9 se presentan en primera persona, que no deben ser tomados como enseñanzas de David, sino las enseñanzas del mismo Dios por medio del salmista. Ahora, en el versículo 6, usted va a notar que el tono de versículo es bien parecido a lo que hablaba el mismo profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6, cuando dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces usted va a ver que ambos escritos tienen lo que se llama una convicción de que hay un momento oportuno en la vida de cada ser humano para acercarse a Dios. Entonces, las palabras de David: orará a ti todo santo en el tiempo en que se pueda ser hallado, da lo que se llama una idea de que puede llegar un momento en que esa búsqueda ya sea lo que nosotros describimos como inútil. Entonces, cuando vemos también cómo el apóstol Pablo hace cita a Isaías en un tema como este, que exhorta a los de la iglesia de Corinto, cuando al no recibir en vano la gracia de Dios, cuando él dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y usted va a ver aquí, en tiempo aceptable, de una hora el día de salvación. Y si quiere tener un poco de más detalle sobre el mismo, usted puede buscarlo en la segunda carta del apóstol Pablo a los de la iglesia de Corinto, en el capítulo 6, versículo 2.
lo tanto, buscar a Dios y buscarlo con urgencia es el primer paso para una total liberación espiritual. Cuando también se habla de que las muchas aguas mencionadas al final del versículo 6 pueden tener lo que se llama una idea de trasfondo al diluvio de Noé, como una representación del juicio divino, pero no llegarán estas al que ha buscado a Dios mientras puede ser hallado. Entonces, en el versículo 7, usted puede ver los elementos del testimonio y esperanza cuando dice, tú eres mi refugio. Constituye ser una frase que se repite con frecuencia en los salmos y en otras partes del Antiguo Testamento. Es por eso que el cristiano puede estar seguro al amparo del Señor, basado en el Dios que había hecho a su favor en muchas ocasiones previas. Es por eso que el salmista podía decirle a Dios con plena certidumbre, me guardarás de la angustia. Por ejemplo, los cánticos de liberación que rodean al cristiano son una realidad. No hay cosa más reconfortante en la vida, en especial los momentos de angustia, que rodearse de lo que se llaman de cánticos de alabanza, porque la alabanza constituye ser una declaración de lo que Dios dice. Y de por sí la música hace un efecto de carácter psicológico en el que la canta y también el que quiere lo que se llama a través del cántico comenzar a entender la grandeza de Dios. Y esta lleva como propósito principal exaltar el nombre del Todopoderoso. Y es por eso que a mayor es el consuelo que imparte a la conciencia. Un coro cristiano que patentiza este hecho es el que empieza de la siguiente forma, cuando dice libre estoy por la gracia de Jesús, libre estoy, y después dice aleluya, por fe libre estoy. Y es uno muy conocido por cada uno de nosotros porque en realidad se experimenta ese estado de liberación. Ahora, el versículo 8 notamos un cambio en el trato personal y la conjugación que hay en los verbos. Por ejemplo, cuando se dice maestro, que no puede ser otro sino a Dios mismo, al cual se dirige en este caso al alumno, el cual puede ser David o cualquier otra persona. Dice, te daré a entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces, el ejecutor de estas acciones no puede ser el salmista, porque él mismo estaba aprendiendo a andar por la senda de la fe, por la senda de la justicia. Entonces se ve el carácter docente de este canto del perdón. El camino del Señor es algo que tiene que entender. Alguien tiene que enseñarnos cómo andar por ese camino. Entonces la promesa cuando dice sobre ti fijaré mis ojos, ya no es una mirada escrutadora como la lesión del como sí, lo que menciona el versículo 4. Es más bien lo que se llama una actitud regente, supervisora del mismo Dios, mientras el penitente percibe y atesora en su corazón el mensaje salvador. En el versículo 9 se exige una actitud obediente, espontánea, de parte del que va rumbo a la liberación del pecado. Es por eso que los ejemplos negativos que usted puede ver a través de estas expresiones que se ven en el versículo 9 nos lleva a nosotros a la reflexión porque son bastante descriptivos y aunque parezcan, o mejor dicho, aunque parezcan muy fuertes, cuando habla el caballo y el mulo son animales que necesitan, dice que cabestro y freno,
para hacer lo que su dueño quiere. Entonces, el trabajo que estos animales realizan después que se les ha amaestrado no es lo que se llama el producto de obediencia, sino de sujeción forzosa. Entonces, así no quiere el Señor que se comporten los creyentes. Él espera una opción voluntaria. Si hemos de ser comparados con un animal que sea como la oveja, el cual sigue de forma espontánea a su pastor, pero nunca como el caballo o como el mulo, que no tienen en la cual lo que se llama ese concepto claro. Y cuando digo concepto, no es que tienen capacidad cognitiva, sino más bien que no son descritos como la oveja, que son dóciles. Y es importante que tengamos ese aspecto sumamente claro, porque nos permite entonces entender por qué somos descritos como ovejas y no como el caballo o el mulo. Entonces, que no tengan que predicarnos como le habla Isaías al pueblo. Cuando el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, Israel no tiene, mi pueblo no tiene lo que se llama conocimiento. Y eso es lo que tenemos que evitar. Ahora, en el versículo 10, como señalamos, cuando se usa la expresión muchos dolores, se anuncia para los que no esperan en el Señor. Él no espera, el no esperar en Él es una indicación de falta de fe. Y lo cierto es que si no se camina confiado en la misericordia de Dios, que es manifestada en su plan de salvación, muchos serán los dolores que hemos de experimentar. Y esto se ilustra con todos los ejemplos bíblicos de los que fracasaron por no haber puesto su confianza en el Señor. El impío del versículo 10 es la persona que en lugar de crecer y en confiar, pone su confianza en las propias habilidades, en las cosas de este mundo, en los ídolos, en las religiones paganas, en las promesas, en otros aspectos. Y otros están basados en mentiras, en intereses personales, malas intenciones y cosas así por el estilo. Pero dice, más el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Entonces usted va a ver en el versículo 11 que encontramos en el Salmo una invitación cordial a un culto de acción de gracias. Y aquí se reanudan las aclamaciones nuevamente del versículo 1 y 2, cuando esta experiencia del salmista va acompañada de alegría con que celebra a Dios. Es lo que se llama una declaración de regocijo, de un anticipo de culto evangélico. Y esto no se acostumbraba entre los judíos, y todos acudían al templo bajo la pasada carga de pecado, llevando un sacrificio al altar, pero sabedores que esto era tan solo lo que se llama un recurso temporal. Ahora, esto pronto volvería a la misma presión y al mismo sentido de culpa. Era algo como cíclico. Y el siguiente año tendrían que traer un nuevo sacrificio, pero todo seguiría exactamente igual. Sin embargo, la actitud de David no solo se ve en el deseo de traer y ofrecer a Dios los mejores sacrificios, sino que estos eran ofrecidos con profundo agradecimiento por las cosas que ya habían realizado en su corazón. Y esto es lo que en el Nuevo Testamento suele llamarse obra de fe. Nosotros damos gracias a Dios de lo mejor, no para que Él nos dé algo, sino porque ya nos los ha dado. Y se encuentran elementos de un culto, lo que se llama un culto lleno de emoción y de alegría. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede estar quieto y callado un hombre cuya carga de culpabilidad ha sido removida? ¿No es esto muy parecido a lo que sucedió con el inválido que se sentaba a la puerta del templo para pedir limosna?
el cual el Señor sanó bajo el ministerio del apóstol Pedro y Juan, cuando lo vemos en la declaración del libro de Hechos en el capítulo 3 del versículo 1 al 26. Entonces aquí David dice: alegraos en Jehová, gozaos justos. No se está refiriendo a los que se creen justos, porque como señaló el apóstol Pablo, no hay justo ni siquiera uno. Y esto que David llama justo y rectos de corazón son los que pueden decir como Pablo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos forman la gran congregación de los justos. Estos forman la iglesia del Señor. Que dicha tenemos nosotros los que hemos sido perdonados. Podemos regocijarnos y encontrar lo que se llama y cantar en el coro de aquellos que han sido redimidos. Y es por eso que podemos resumir que el Salmo de David ha sido una lección de salvación y a la misma vez de liberación espiritual. Es por eso que el cantautor comienza con una ráfaga de palabras lo que llamamos entusiastas, que llenas, están acompañadas de regocijo, de felicidad. Y este era lo que se llama un creyente que no vacilaba en decir lo que sentía en lo profundo de su ser. Luego usted va a ver en los versículos 3 y 4 que describe exactamente cómo se encontraba antes de declararse al Señor su culpa. Y esto quizá nos explique por qué muchos viven una vida amargada, una vida retraída, y es porque no han hallado liberación para su conciencia. Usted va a ver que el versículo 5 nos describe en 4 frases el proceso del perdón divino. Entonces también están lo que se llaman los pasos que se presentan en la otra parte del canto, que constituyen ser una enseñanza evangelística, pues nos presenta lo que se llama soteriología, que tiene que ver con la salvación del carácter que viene siendo puesto en el Nuevo Testamento para que nosotros lo podamos reflejar. Ahora, ¿qué podemos entender en general? Que el apóstol Pablo lo declara en el Nuevo Testamento, que solamente en Cristo somos justificados, y ya el rey David en el Salmo 32 estaba hablando de ser dichosos cuando recibimos de parte de Dios el perdón. Y habíamos señalado que el perdón constituye ser en esa medida de gracia donde Dios suspende de forma permanente una ofensa cometida para entrar de nuevo en una relación íntima con Él. Esperamos que esta información sea de ayuda y a la misma vez de edificación para que usted la pueda compartir en sus respectivas congregaciones. Hermanos, le damos